Buenos días, quiero daros la bienvenida a esta sesión de Conversando con Europa, que como sabéis es el espacio virtual donde podéis acercaros a los eurodiputados españoles y conocer a fondo un tema de actualidad de las propuestas del Parlamento Europeo. Yo soy Jürgen, soy director adjunto de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y hoy vamos a conversar con María Eugenia Rodríguez Palop, que es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y vamos a hablar sobre los retos y desafíos de las mujeres en Europa, un tema muy relevante y muy importante. A nuestro público, a vosotros los asistentes, os invito a participar en esta conversación. Podéis mandar vuestras preguntas o comentarios a través del chat y yo se las formularé a María Eugenia de vuestra parte. Pero antes que nada tengo el placer de presentaros a María Eugenia. María Eugenia, nacida en la provincia de Badajoz y doctorada en Derecho, te describes a ti misma como feminista y ecologista, entonces ecofeminista. Y también eres especialista en derechos humanos y actualmente profesora de derechos humanos y filosofía del derecho en la Universidad Carlos III, lo que compagina, creo, muy bien con tu trabajo como eurodiputada. En el Parlamento Europeo encabezas la lista de Unidas Podemos y formas parte del grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Y como ya he dicho, eres vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Y también, entre muchas otras cosas, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, es una gama muy amplia de actividades a nivel europeo, pero con eso no paras. Has publicado varios libros, además, y pongo como ejemplo algunos títulos que creo refleja muy bien lo que quieres conseguir en tu vida política. Un título, por ejemplo, es Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha. Otro es La nueva generación de derechos humanos. O tenemos un libro que se llama Claves para entender los nuevos derechos humanos. Y para concluir, y eso me ha llamado mucho la atención porque me parece muy interesante, desde marzo de 2020 también formas parte del patronato del Museo Reina Sofía. María Eugenia, te agradezco de corazón una vez más que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para venir a hablar de un tema tan importante como es el futuro de las mujeres en la Unión Europea. Y sin más espera, te paso la palabra para que nos hables un poco del tema. Bueno, Jürgen, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al Parlamento Europeo en Madrid por esta invitación. Tenemos una colaboración muy estrecha y bueno, soy gente muy activa. Me consta porque trabajo con vosotros pues tanto en Madrid como en Bruselas y Estrasburgo. Hay mucho que contar sobre la cuestión de las mujeres en la Unión Europea. Tengo poquito tiempo, pero si algo me quedo en el tintero, que van, bueno, ya sé que me voy a quedar muchas cosas en el tintero, así que lo que me quede en el tintero puede salir después en las preguntas. Para articular un poco el discurso, yo diría que en la Unión Europea, en la Comisión FAM, que por cierto hoy se ha vuelto a constituir, y hemos cambiado de presidencia porque Evelyn Regner, que era la presidenta, ahora va a ser vicepresidenta del Parlamento y tenemos a un vicepresidente, perdón, a un presidente, un varón, como presidente de la comisión. Bien, pues lo que trabajamos desde la comisión sobre las mujeres se podría clasificar en varios ejes, que además son los ejes que ha trabajado el movimiento feminista en estos últimos años. Cuando yo estaba fuera del Parlamento, que bueno, me dedicaba, como has dicho, pues al mundo de la universidad, me dedicaba pues también a hacer investigación sobre derechos de las mujeres y una de las cuestiones que planteaba es que el movimiento feminista había puesto en el centro pues el cuerpo de las mujeres, al menos en cuatro dimensiones, y lo digo porque tiene que ver con todas las dimensiones que se están trabajando ahora en la Comisión FAM y por tanto me considero privilegiada porque creo que hay una buena conexión entre lo que se trabaja institucionalmente y lo que se trabaja desde el movimiento, ¿no?
el cuerpo de las mujeres como objeto de violencia y, por tanto, el eje de la violencia contra las mujeres, las violencias machistas, todo tipo de violencias contra las mujeres es un elemento esencial, y ahí incluiríamos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, con la trata, la pornografía, la prostitución, vientres de alquiler, matrimonios forzados, esterilización, en fin, mutilación genital, delitos sexuales. Digo porque todo esto está también recogido en la estrategia de igualdad, ¿no? Y ahí se incluyen también, como un eje de violencia institucional, la prohibición o restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como sabéis, el Parlamento ha considerado en una resolución muy reciente que es una forma de violencia contra las mujeres y de violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. Diríamos entonces que ese es un eje. Ahora lo desarrollo. El otro eje, que también tiene mucho que ver, como decía, con lo que trabajaba el movimiento feminista y lo que ha venido trabajando estos años, es el cuerpo como objeto de cuidados. Evidentemente, el derecho a cuidar y el deber de cuidar y el derecho a ser cuidado. Recientemente la Comisión FAM ha empezado a trabajar la cuestión del cuidado como un elemento central de la política feminista, y de hecho tenemos pendiente de desarrollo, este año se empezará a desarrollar una estrategia europea de los cuidados, que después voy a detallar un poco en qué va a consistir, aunque aún no ha salido la estrategia como tal, va a salir después del verano, ya está pergeñada en la estrategia de igualdad, y de hecho tengo que decir que nosotras, en particular mi oficina y mi equipo, hemos trabajado muchísimo para que se incorporara y para que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hiciera en el debate sobre el Estado de la Unión, pues hiciera un compromiso, dijera que se comprometía al desarrollo de esta estrategia. El tercer elemento importante es el cuerpo como una fuente de identidad, ¿no? Cuando las mujeres decimos mi cuerpo es mío, no queremos decir que necesariamente, desde luego, que queremos hacer autoemprendimiento con nuestro cuerpo, sino mi cuerpo soy yo, y por tanto el cuerpo es una fuente de identidad. Y ahí está todo el elemento que tiene que ver con la reivindicación del colectivo LGTBIQ, que ha sido muy importante también durante esta primera parte de la legislatura, precisamente por todos los envites, después lo explicaré, que han venido contra ese colectivo, toda esa homofobia, esa LGTBI-fobia que han representado los gobiernos de Polonia y Hungría recientemente. De hecho, hay una estrategia LGTBIQ de la Comisión Europea, y hay además bastantes resoluciones del Parlamento en este sentido. Y finalmente, la conexión, esta quizás no me dé tiempo a desarrollarla mucho, pero bueno, es la conexión que hay entre el cuerpo de las mujeres y todo lo que hemos llamado la ecodependencia, es decir, todo lo que tiene que ver con las mujeres y el Pacto Verde, precisamente porque somos víctimas en mayor medida que los varones del deterioro ambiental, y somos además líderes en todo el mundo de la defensa del territorio y de los recursos y bienes comunes. Voy a dividir mi exposición en varias cuestiones, porque no todas estas voy a poderlas tratar. Una es la cuestión de la violencia, cómo estamos en ese punto; otra es la cuestión del cuidado, y otra va a ser la cuestión de la representación de las mujeres y el empleo, que también es muy importante. No has dicho, Jürgen, que pertenezco también a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y esto es importante porque justamente la pandemia, que nos ha traído tantísimas desgracias, ¿no? En realidad ha cambiado, y esto es un elemento positivo, ¿no? Ha cambiado la dirección completa de la Unión Europea, yo creo que ahora está mucho más cerca de ser una auténtica comunidad política que mancomuna deudas, que apuesta por impuestos comunes y que quiere desarrollar políticas públicas. Y esto se ha traducido en un fortalecimiento notable del pilar social de la Unión Europea. Y esto se ha hecho desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y yo he trabajado en la Directiva de Salario Mínimo y en la Directiva de Transparencia Salarial desde la perspectiva de género y la perspectiva de las mujeres. Por eso creo que también es importante incorporar el elemento del empleo y la representación de las mujeres. Bien, la cuestión de las violencias. Bueno, en primer lugar, el objetivo de la Comisión FAM
es que se ratifique de una vez, y esto nos duele la boca de decirlo, que se ratifique de una vez el Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea. El Convenio de Estambul, para quien no lo sepa, está bloqueado en el Consejo por parte de ciertos gobiernos desde hace bastante tiempo, ¿no? Los gobiernos pues, de Bulgaria, República Checa, en Eslovaquia, Letonia, Lituania, Hungría. Ahora justamente Polonia, que había ratificado el Convenio de Estambul, ha decidido salirse del Convenio de Estambul, ¿no? Por tanto, este sería, digamos, nuestro primer objetivo, ¿no? La ratificación del Convenio de Estambul, que es el instrumento jurídico vinculante que tenemos en la Unión Europea más eficaz para acabar con las violencias contra las mujeres de una manera integral. Como tenemos poca esperanza, francamente, de conseguir que se desbloquee el convenio en el Consejo, el second best, digamos, por el que hemos optado, en el Parlamento, pues ha sido intentar modificar el artículo 83 de los tratados para incorporar la violencia de género como un eurodelito. Hace muy poco se debatió esto en el Parlamento y el Parlamento mayoritariamente optó por la calificación de la violencia de género como eurodelito, lo que se traduce, para quien no lo sepa, en una homogeneización de los tipos penales en todos los lugares, en todos los estados de la Unión, y en una homogeneización también de las sanciones, en la posibilidad de que las personas que cometieran este delito pudieran ser perseguidas de la misma manera en todos los estados de la Unión. Esto sería un avance importante, digo sería porque ya sabemos que la Comisión no lo va a aceptar probablemente y que nos vamos a encontrar de nuevo con un bloqueo en el Consejo, que bueno, todo el mundo sabe que funciona por la regla de la unanimidad y por lo tanto cuando hay un Estado, un gobierno, que yo prefiero hablar de gobiernos que no de Estados, cuando hay un gobierno que bloquea una iniciativa, pues esa iniciativa queda completamente bloqueada. A nosotras nos hubiera gustado, y de hecho, insisto, el Parlamento Europeo mayoritariamente ha optado por esto, que la violencia de género fuera un delito, entre otras cosas, porque no se sabe mucho, que hay solamente dos leyes en la Unión Europea contra la violencia de género, la de España y la de Suecia. Hay 10 países que la califican como violencia doméstica y el resto de países de la Unión Europea subsume la violencia de género en otros tipos penales como pueden ser el de las lesiones, homicidios y demás. Es decir, que hay un enorme atraso en algo en España tan asumido como la violencia de género. Hablo únicamente de la violencia de pareja y exparejas, que es la que contempla nuestra ley de 2004, aunque después, bueno, se ha intentado ampliar el espectro con el Pacto de Estado. ¿Qué ha ocurrido? Que como hemos medio fracasado, o parece que vamos a fracasar en estas dos líneas, hemos abierto una tercera línea. Y la tercera línea es la de una directiva integral que pudiera abordar todas las formas de violencia contra las mujeres. Antes he indicado pues algunas formas de violencia contra las mujeres que se contemplan, ¿no? Mutilación genital, esterilización, en fin, todo lo que he dicho antes, ¿no? Se sabe que si existiera una directiva, se ha evaluado que se reduciría la violencia contra las mujeres en un 10% al menos en toda la Unión Europea. Bueno, parece que Ursula von der Leyen en el debate sobre el Estado de la Unión sí se comprometió con la elaboración de esta directiva y, por lo tanto, ahí tenemos una cierta esperanza. El cuarto elemento sobre el tema de violencias es la apuesta por los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, Polonia ha protagonizado un enorme retroceso en este ámbito porque el Tribunal Constitucional, en buena parte elegido por el propio gobierno, eliminó el caso del aborto por malformación fetal, que es el 97% de los casos de aborto en Polonia, de donde salen 30.000 mujeres anualmente para abortar, lo que significa prohibir de facto el aborto en Polonia. Además, Polonia planteó la existencia de zonas libres de ideología LGTBIQ que afectaba, bueno, pues a una enorme cantidad de municipios. Y esto es algo que también se ha condenado en la Unión Europea. De hecho, nosotras nos hemos esforzado muchísimo para que los derechos de las mujeres se incorporaran a la propia conceptualización del Estado de Derecho. Es decir, que cuando se habla de violación del Estado de Derecho en la Unión, se hable también no solamente de separación de poderes o de independencia judicial, sino además de violación de derechos fundamentales y entre esos derechos fundamentales los derechos de las mujeres. Y esto es muy importante porque por violación del Estado de Derecho se pueden cancelar, condicionar
los fondos. Y de hecho es lo que está sucediendo ahora, que por indicación del propio Parlamento se han condicionado los fondos a Polonia, donde se considera que no hay independencia judicial y se están violando derechos fundamentales, precisamente por esta línea misógina y homofóbica de la que hablaba antes. Además, Hungría también ha protagonizado, pues lamentablemente, retrocesos en este sentido. Por ejemplo, la reforma constitucional que se hizo para garantizar que el matrimonio fuera exclusivamente heteronormativo, es decir, solamente entre un hombre y una mujer. Además, el objetivo de la Unión Europea en el espacio de la violencia es acabar, por supuesto, con la trata de seres humanos, al menos con fines de explotación sexual, que también sabemos que existe con fines de explotación laboral. 2/3 de las víctimas son mujeres y niñas. Queremos una directiva y queremos además que los tipos penales que hablan de delitos sexuales entiendan que cada vez que no hay consentimiento, que con ausencia de consentimiento ya hay violación. Estos son dos elementos que son dos elementos diferentes, trata y violación, pero que son dos elementos vinculados porque es algo que también es un espectro, digamos, que queremos abrir. Y finalmente hablaría de la ciberviolencia. La ciberviolencia y el ciberacoso es algo que nos preocupa enormemente. Hay un 5% de población que sufre ciberacoso y ciberviolencia, considerando que la mayor parte de estos casos no se denuncian y además lo sufren menores de edad. Solamente digo algunos datos de violencia y con esto termino este eje de la violencia. En la Unión Europea, según la Agencia de Derechos Fundamentales, hay un 33% de mujeres que sufren violencia física, un 22% violencia por parte de sus parejas y exparejas, un 55% acoso sexual y hay 600.000 mujeres y niñas que sufren mutilación genital. Sabemos que con la COVID además se ha incrementado la violencia contra las mujeres, que las mujeres han sufrido esa doble pandemia, ¿no? La pandemia de fuera, que se suponía el virus y la emergencia sanitaria, y la pandemia de la violencia al interior de sus propias casas. Sufrimos además respecto, y con esto termino, respecto de esta cuestión y respecto de otras cuestiones que tienen que ver con las mujeres, una enorme involución protagonizada por la extrema derecha. Y de hecho, la propia estrategia de igualdad, no lo digo yo a título personal, sino que lo dice el Parlamento, y la propia estrategia de igualdad de la Comisión señala expresamente lo mucho que preocupa a la Unión Europea la involución en este sentido y las campañas de desinformación que hay permanentemente sobre los derechos de las mujeres y en concreto sobre el Convenio de Estambul, al punto, y lo he dicho antes, que se están condicionando fondos por esta razón a diferentes estados y diferentes gobiernos de la Unión Europea. Si hablara de cuidados, que sería, por ejemplo, el segundo eje, no sé cómo voy de tiempo, me imagino que es mal, Jürgen, ¿no? Yo siempre voy mal de tiempo. Estás bien. Bueno, No, puedes seguir un poco más. Tú señálamelo porque yo tengo muchas cosas que contar y es poquito tiempo. Siga adelante, María Eugenia. Bueno, desde el punto de vista de los cuidados, nosotros lo que tenemos ahora es una directiva de conciliación que establece unas pautas mínimas, pero que es muy estrecha. De hecho, es bastante más estrecha de la legislación, que si la comparamos con la legislación que tenemos en España, esos permisos, ¿no? Iguales, intransferibles, obligatorios y pagados al 100%, que por suerte pues tenemos en este momento vigentes, ¿no? La directiva de conciliación pues es muy escasa en la Unión Europea y desde luego es escasísima la normativa en la mayor parte de los estados de la Unión Europea. Sin embargo, es muy importante porque buena parte del retroceso que sufren las mujeres en el espacio laboral se debe fundamentalmente a la sobrecarga que sufren precisamente porque se ocupan, ¿no? Como todo el mundo sabe, de las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Las mujeres dedican 22 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidado frente a las 9 horas que dedican los varones. Hay 8 millones de mujeres en la Unión Europea que han dejado de trabajar fuera para poderse dedicar a estas tareas frente a 500.000 de varones. Y sin embargo, lo que arrojan las estadísticas cuando se hacen entrevistas es que el 44% de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea creen que la mujer es la que debe cuidar y el 43% cree que los hombres se tienen que dedicar fundamentalmente a trabajar fuera del hogar. Por lo tanto,
la conciencia que hay de esta cuestión sigue siendo muy escasa, ¿no? Tenemos además respecto de los cuidados, pues los objetivos de Barcelona, que básicamente lo que planteaban era incrementar la inversión en servicios asistenciales y de cuidados de larga duración y que no se están cumpliendo. Y esto afecta a las mujeres, pero afecta también a los menores y, por supuesto, a las personas mayores, ¿no? Hay 18 millones de niños en la Unión Europea en riesgo de exclusión y esto afecta fundamentalmente a los hogares monomarentales. El 87% de los hogares monomarentales, es decir, constituidos únicamente por una mujer y sus hijos, están también en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza en la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos pedido? Hablaba antes de eso. Hemos pedido una estrategia europea de cuidados que supone, fortalecer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la normativa de conciliación y corresponsabilidad, que, por Dios, lo único que se está pidiendo es que los varones que voluntariamente, porque estamos en un contexto en el que voluntariamente se puede tener o no tener hijos, los varones que voluntariamente tienen hijos se ocupen de cuidar a sus hijos, al menos durante un periodo de sus vidas. A mí me parece que es una exigencia mínima. Yo recuerdo que cuando daba clases, que no hace nada de tiempo esto, o sea, no fue en el medievo, vamos, antes de entrar en el 2019 en el Europarlamento, planteábamos esta cuestión de los permisos obligatorios y, bueno, a muchos alumnos les perturbaba, ¿no?, pensar, bueno, se van a meter en nuestras vidas privadas. Bueno, cuidado, porque la crianza y el cuidado no es exactamente un asunto privado. No es exactamente un asunto privado. Pensar que eso es un asunto privado es como pensar que la violencia de género o las violencias de parejas y exparejas son también un asunto privado. Y ya sabemos que eso no son asuntos privados, aparte de que las feministas pensamos que todo lo personal es político. Pero es que básicamente es importante fortalecer las normativas de corresponsabilidad. Y además, la Estrategia Europea de Cuidados se orienta a garantizar servicios públicos, servicios sociales que también permitan que las mujeres, bueno, pues puedan tener acceso a guarderías, los niños, las mujeres, los varones, en fin, que se tenga una red de guarderías de 0 a 3 años, ¿no?, que sean de calidad, que sean gratuitas y, evidentemente, igual pues para lo que es el cuidado de larga duración que requieren pues las personas dependientes y las personas mayores. Creo que en este sentido sí vamos a avanzar, sí estamos avanzando y, como decía, hay un compromiso por parte de la Comisión Europea de avanzar en esta cuestión, incluso ya este mismo año. Los cuidados. Bueno, los cuidados tienen mucho que ver con la situación de la mujer en el empleo y con la representación de las mujeres también en el espacio en el que se toman decisiones. Y este espacio es el espacio de la política y es el espacio de los consejos de administración y el espacio, digamos, del mundo ejecutivo y el mundo directivo de las empresas. Fijaos, según el EIGE, el instituto que se ocupa de trabajar la igualdad de género en la Unión Europea, ha habido algunos avances, pero vamos a paso de tortuga por lo que se refiere a la paridad. Y hablan incluso de que tendrán que pasar 60 años hasta que haya una auténtica paridad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito de la representación y en el espacio laboral, ¿no? Solamente 1 de cada 3 parlamentarias son mujeres en la Unión Europea, el 32,2%. En los consejos de administración, hablo de representación, estrictamente representación, hay un 7,5% de mujeres, directivas hay un 7,7%. Y, por lo tanto la representación política como la representación empresarial es bastante escasa en la Unión Europea. La tasa de empleo entre mujeres y hombres es también muy desigual. La tasa de empleo, bueno, pues es 7,3 en un caso, o sea, perdón, 73% para unos en un caso, 62,3 para otras. Trabajos a tiempo parcial, pues las mujeres 29,9,
los varones 8,3. Cuidados, población, digamos, inactiva por cuidados, 31% mujeres, 4,2% varones. Diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, 37%. Es decir, hablamos de una situación de desigualdad que es bastante notable, ¿no? Buena parte de esa situación de desigualdad se debe a lo que hemos llamado el techo de cristal, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Esas barreras artificiales que impiden a las mujeres ascender en sus puestos de trabajo, fundamentalmente por varias causas que están analizadas y estudiadas. En primer lugar, por lo que llamamos la segregación ocupacional. Muchas veces el perfil que se está buscando en el espacio laboral no encaja con la formación de las mujeres, la formación previa de las mujeres y sus experiencias de poder, de manera que se diseñan perfiles que ya excluyen a priorísticamente a las mujeres. Segunda causa, lo decía antes, la llamada conciliación familiar. Cuando se empieza a ganar más dinero es precisamente cuando las mujeres empiezan a tener hijos, es decir, coincide con los periodos de la maternidad. Y después hay una serie de requisitos en los espacios laborales que tampoco favorecen a las mujeres, especialmente cuando tienen personas a su cargo. Por ejemplo, la necesidad de disponibilidad 100%, rigidez horaria, visibilidad 100%, aquello de por qué no estabas allí, por qué los horarios en los que no se contemplan pues las exigencias de cuidados de personas menores o mayores o de personas dependientes, ¿no? Una cultura empresarial, por ejemplo, una cultura política muy masculinizante, lo que llaman la homosociabilidad, que son estas redes informales que todo el mundo reconoce, ¿no? Que se organizan fuera del espacio estrictamente formal de trabajo, ¿no? El after work, ¿no? Este señor que sale de trabajar y se va a jugar al pádel o a ver el fútbol con los compañeros de trabajo y allí pues es donde se cuece donde se cuecen las habas y ella pues está, que ha cumplido por supuesto con su horario laboral, está en casa pues ¿no? Haciendo cenas y ocupándose de los baños, ¿no? Esa homosociabilidad es muy importante porque ahí es donde se desarrollan esas redes, esos vínculos que después tiran de otros varones y sin embargo dejan fuera a las mujeres, ¿no? Y por supuesto la jerarquía, ¿no? El hecho de que la mayor parte de los mentores, de los padrinos o de los jefes directamente, pues son varones. De manera que la conciliación familiar y la cultura empresarial no ayuda especialmente a las mujeres. Hay además, tercera causa, prejuicios y estereotipos muy claros, ¿no? El hecho de que a las mujeres se las identifica permanentemente con su papel emocional y doméstico, como madres, como hijas, como hermanas, como esposas, y por lo tanto hay una vinculación muy clara entre el contrato sexual o, digamos, la articulación familiar o privada y las relaciones de poder, digamos, tanto en el espacio privado como en el espacio público. No se puede desligar nunca, y eso lo sabemos bien las feministas, el ámbito privado y el ámbito público porque se refuerzan mutuamente, ¿no? Además, la apuesta en muchos casos, cuarta causa de este techo de cristal, la apuesta en muchos casos por la heterogeneidad, perdón, por la homogeneidad. ¿Por qué? Porque para muchos empresarios, incluso también en el espacio político pasa eso, la heterogeneidad se considera una fuente de conflicto y dificulta la toma de decisiones, cuando en realidad lo que está demostrado es precisamente que los equipos heterogéneos, y hablo no solamente de varones y mujeres, sino de personas de diferentes razas, de diferentes culturas, diferentes religiones, son mucho más eficientes. Sin embargo, la cultura empresarial tiende a pensar que la homogeneidad favorece la toma de decisiones y, por lo tanto, se evitan los conflictos, ¿no? En fin, todo esto ha hecho, voy terminando, que haya una gran resistencia a las cuotas. Fijaos que en España hay un 79% de empresarios que consideran que las cuotas no son necesarias. Hay una idea absolutamente equivocada respecto de las cuotas, que es que las cuotas son fórmulas para privilegiar a las mujeres que no se merecen acceder a un puesto de trabajo, cuando justamente las cuotas lo que hacen es hacer aflorar los méritos y capacidades de las mujeres que no aflorarían sin la existencia de cuotas. Esto es, las cuotas existen porque son los varones los que ocupan puestos de trabajo que no merecen. Es exactamente eso.
Y por esas razones por las que existen las cuotas. Pero hay una gran resistencia a las cuotas. Voy terminando, aunque me falta muchísimas cosas. Solo decir, respecto de los consejos de administración, sabéis, y si no os lo digo yo, que hay una directiva europea que está paralizada desde el año 2012 en el Consejo, una vez más, siempre protagonizados por los sospechosos habituales, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, en fin, que intentaba garantizar el 40-60 de hombres-mujeres en los consejos de administración, o sea, que hubiera al menos un 40% de mujeres. Esa directiva, que además yo creo que ya está incluso desfasada, se dedicaba, o sea, hablaba únicamente de administradores no ejecutivos en empresas cotizadas. O sea, que era una cosa muy, 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 muy pequeña. Y sin embargo, fijaos la resistencia que hay, que está paralizada. Bien, termino ya. Solo deciros dos cosas. Estamos intentando desactivar ese bloqueo, pero sobre todo estamos poniendo en marcha dos directivas muy importantes, que yo además estoy informando desde el Parlamento en las dos. La directiva de salario mínimo, que va a favorecer mucho a las mujeres, porque las mujeres somos el 50%, perdón, el 59% de las personas que reciben el salario mínimo o menos del salario mínimo, y por lo tanto es muy favorable para las mujeres. Y la directiva de transparencia salarial, que lo que hace es obligar a las empresas precisamente a exhibir los salarios que cobran sus trabajadores y trabajadoras para que nosotros podamos estudiar precisamente la brecha salarial de género que existe entre hombres y mujeres por trabajos no ya iguales, sino del mismo valor, que en la Unión Europea en este momento es del 14,8 y que se traduce en una brecha de pensiones del 37%. O sea que nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos después de haber dedicado toda su vida fundamentalmente a cuidar. Así se paga el cuidado en la Unión Europea. Termino porque Jürgen me está mirando con cara de asesino, pero bueno, hay muchísimas más cosas que contar. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Sí, si esa es mi cara de asesino, no quiero saber qué pasa cuando lo voy a hacer, de verdad. No, muchas gracias, María Eugenia. Yo no quiero interrumpirte, pero tenemos muchísimas preguntas. Ya has provocado muchísimo interés y también quiero hacerte las preguntas que nos han llegado. Por cierto, eso quiero decir a los oyentes, María Eugenia, si estás de acuerdo, vamos a poner el email oficial de la oficina de María Eugenia, así podéis también entrar en contacto si tenéis una duda después de nuestro conversando hoy o si queréis exponerle algo. María Eugenia, quiero empezar con una pregunta que tengo yo, porque este fin de semana yo me he dado cuenta, si no me equivoco, que ahora mismo tenemos 5 jefas de gobierno en Europa y son las jefas de gobierno de Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Son los 5 países nórdicos y esos países son también los países que tienen más éxito en el ámbito social, en el ámbito económico. ¿Crees que tendríamos que aprender más de estos países y cómo se puede transferir todo esto, esta experiencia a los países del sur o a los países del este? Bueno, yo creo que en efecto tenemos mucho que aprender de los países nórdicos. De hecho, las cuotas, por ejemplo, en Noruega son obligatorias. Ya sé que Noruega es otra cosa, pero bueno, son obligatorias, lo ponía porque son y han conseguido, son los únicos que en el ámbito empresarial prácticamente han conseguido la paridad absoluta, ¿no? Y desde luego los indicadores de género en los países nórdicos pues son claramente mejores, ¿no? Hay una interrelación clarísima entre los estados de bienestar, los estados sociales, con políticas sociales activas, con servicios sociales públicos, gratuitos y de calidad, y la mejora, digamos, de posición de las mujeres. Lo he dicho antes, la estrategia europea de cuidado va orientada fundamentalmente a mejorar la corresponsabilidad y la conciliación en el ámbito privado, pero también, evidentemente, a mejorar todos esos servicios, porque si las mujeres están sobrecargadas en el espacio privado es en buena parte porque no existen esos servicios públicos, de manera que claro que hay una interrelación entre estados sociales potentes o bien articulados y una mayor y mejor representación de las mujeres, ¿no? También en la Unión Europea hemos conseguido ahora tener más representación de mujeres, aunque tengo también que decir que yo, que siempre a mí siempre me alegra que haya mujeres en espacio de poder, muchas veces es un requisito necesario no suficiente, ¿no?
que además esas mujeres pues tienen que tener conciencia feminista o al menos estar implicadas en la lucha por los derechos de las mujeres. Pero bueno, yo confío en que siempre es una buena señal. Eso es un punto muy interesante, es verdad. Tengo aquí una pregunta de Ana Bujaldón, que es presidenta de FDP. Ana te pregunta o dice, en FDP estamos preocupadas por la creciente resistencia a las políticas de igualdad de género en la Unión Europea por ciertos países. Vamos un poco en la misma dirección. ¿Cómo puede afectar esto a las políticas en materia de igualdad en la Unión Europea? Bueno, estamos todos muy preocupados porque la ultraderecha fundamentalmente dentro del Parlamento y algunos gobiernos, no necesariamente de ultraderecha, pero algunos gobiernos en la Unión Europea, hayan hecho del género, de la perspectiva de género, del feminismo, de los derechos de las mujeres, según queramos denominar, un caballo de Troya, un caballo de batalla, ¿no? Estamos muy preocupadas porque esto, claro, ninguna conquista es para siempre y si algo sabemos las mujeres es que caben retrocesos, ¿no? Y que cuando llegó la crisis económica salimos perdiendo las mujeres, que ahora en la emergencia sanitaria, a pesar de haber estado las mujeres en primera línea de batalla, y esto ya se ha estudiado por activa y por pasiva y hay muchas resoluciones del Parlamento en esta línea, puede que salgamos también mal paradas. Justo sabemos las mujeres que en situaciones críticas, por donde se recorta es por los derechos de las mujeres, ¿no? Que aunque hay un principio en el derecho internacional muy importante, que es el principio de no regresividad, que dice que cuando se avanza en los derechos no se debe retroceder, está claro, y el caso, por ejemplo, de Polonia lo pone claramente de manifiesto, ¿no? Que esto es posible. Entonces, claro que estamos preocupadas y esto puede afectar evidentemente a las políticas de igualdad que se puedan llegar a implementar en otros estados, porque al fin y al cabo toda la Unión Europea es una comunidad política y además yo estoy contenta de que lo sea, de que sea una comunidad política, ¿no? Pero es cierto que esto lo tenemos que resistir. Tengo de todas formas que decir que el Parlamento Europeo, que yo formo parte y además con gran orgullo porque creo que el Parlamento es muy progresista, tengo que decir que las mayorías parlamentarias son muy favorables a los derechos de las mujeres. Así como en otros temas no nos ponemos siempre de acuerdo, creo que en ciertas cuestiones clave que tienen un carácter mínimo, sí que hay bastantes acuerdos, en sí que de momento pues vamos ganando la batalla. Muy interesante. Tengo aquí dos preguntas que se refieren a la pandemia, una más práctica, la otra más política. Nos pregunta María López Belloso de la Universidad de Deusto. Nos dice que desde el proyecto financiado por la Unión Europea Resistiré, estamos trabajando en el impacto de la pandemia desde la perspectiva de género. Y la violencia de género es uno de los ejes de análisis. Tenemos resultados de investigación interesantes que podrían informar las políticas europeas. ¿Cómo podríamos canalizarlas al Parlamento Europeo? Entonces, una pregunta más bien práctica. Y nos pregunta María Barreto, ¿qué puede hacer una Europa por mejorar la vida de las cuidadoras, una labor mayoritariamente femenina? ¿Algún avance en este sentido? Bueno, pues respecto de lo primero, en Europa se han hecho muchísimos estudios también. Tenemos una resolución del Parlamento, como decía, que pone de manifiesto, en efecto, ¿no? Que el impacto de la pandemia sobre las mujeres ha sido notable, muy superior, por el lugar que ocupaban fundamentalmente, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el mundo sanitario está feminizado, que la mayor parte de los servicios domésticos pues recae sobre las mujeres y los servicios de cuidado y eso pues es algo que requiere la presencia física y poner el cuerpo y no se puede hacer teletrabajando. Entonces, bueno, estas mujeres han arriesgado mucho más que otros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sin despreciar, por supuesto, lo que han podido hacer otros varones, que también por repartidores y otros tantos que han sido mayoritariamente varones y que también han arriesgado, ¿no? Y evidentemente también se ha demostrado, y esto también hay bastantes estudios, incluso de Naciones Unidas, que la violencia de género se ha incrementado. ¿Cómo podéis canalizarlo? Bueno, ahí Jürgen ha hablado de la posibilidad de daros mi correo electrónico
Si queréis hacernos llegar estos estudios, nosotros os atendemos con todo cariño y además tenemos espacios donde se pueden socializar y se pueden debatir. De manera que si queréis, pues podéis escribirme a ese correo y estamos en contacto para ver de qué manera nos los podéis hacer llegar. Y además, en la Universidad de Deusto yo he trabajado mucho y sé que se trabaja muy bien. Y en cuanto a las cuidadoras, hablaba antes de la Estrategia Europea de Cuidados, que por supuesto va a poner atención en las cuidadoras, pero también, no lo he mencionado, hay una apuesta muy clara en la Estrategia de Igualdad de la Unión Europea por la ratificación del Convenio 189 de la OIT para que los estados se comprometan con esa ratificación, que como sabéis, pues pondría a las personas del servicio doméstico en las mismas condiciones laborales que a cualquier otro trabajador o trabajadora, ¿no? Bueno, sobre todo por lo que hace al subsidio por desempleo y la seguridad social, ¿no? Me parece que esto es absolutamente esencial y sí creo que la Unión Europea está comprometida con esa ratificación. Perfecto. Muchas gracias. Aquí tenemos ahora estoy buscando. Tenemos más de 70 oyentes y nos están entrando Mándamela si quieres, Jürgen, también, las que no se puedan responder y te parezca que tienen interés o como tú veas, me la puedes mandar Perfecto. al correo. Sí, perfecto. Las preguntas que no podemos hacer hoy, te las vamos a pasar por correo, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí tengo una pregunta bastante práctica. Y aquí, Agüera Gómez Suárez pregunta, ¿podría hacer un balance del impacto de la nueva convocatoria de investigación Horizonte Europa que obliga a incorporar la perspectiva de género en los proyectos presentados? Bueno, yo no estoy en la comisión que trabaja eso en particular y entonces no conozco los detalles. Sé que se ha incorporado y sé que hay una apuesta muy clara también en la estrategia de igualdad, una vez más, por fomentar equipos paritarios de investigación, si es que estamos hablando de lo mismo, que creo que sí, equipos paritarios de investigación, investigaciones orientadas bueno, a cuestiones de género, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con las vacunas, y además tenemos a nuestra gran investigadora Carmen Valls, ¿no?, que lo ha señalado por activa y por pasiva, que en el ámbito de la medicina, en el ámbito, digamos, de la investigación farmacéutica, bueno, las mujeres estamos excluidas, en cierto modo, o marginadas, ¿no?, porque no se experimenta solo con varones y después se trasladan los resultados pues, a las mujeres sin considerar las diferencias biológicas, ¿no? Y además hay una apuesta muy clara por parte de la Unión Europea para estimular el acceso de las niñas a las carreras STEM. Esto también el Parlamento Europeo en Madrid se ha unido, ¿no?, a esa campaña No More Matildas, a la que yo también me he unido, incluso colegios de médicos y bueno, se han firmado ahí bastantes manifiestos y convenios, como sabéis, precisamente para estimular la entrada de las niñas en colegios STEM. Y además se sabe, y esto lo tenía por aquí, que como las mujeres sufrimos especialmente la brecha digital y estamos excluidas en buena parte también de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es una cosa importantísima, ¿no?, como nicho laboral, también, y esto lo dice también la estrategia de igualdad, o sea, que es una cosa, por decir, estructural, no solamente de Horizonte 2020, Horizonte 2020, Horizonte 2030, sino que la propia estrategia lo plantea, bueno, pues se quiere incorporar a las mujeres, pues no solo a las carreras STEM, sino también a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pensad que, por ejemplo, solo hay un 22% de mujeres incorporadas al mundo de la inteligencia artificial, solo hay un 16% de mujeres en las TIC, y solamente hay un 3% de mujeres que han recibido premio Nobel en física, química y medicina. O sea, que esta apuesta es esencial. Y me parece que los estudios ya están ahí y que la apuesta merece la pena. Muy bien.
Bueno, nos están entrando tantas preguntas que ya tengo dificultad de ordenarme aquí, arreglarme aquí con mi móvil, pero tengo aquí una pregunta muy interesante de Marta Bona, que es presidenta de ANMEA, y es sobre el autoempleo femenino. Marta nos pregunta, nos interesa mucho saber sobre las políticas de internacionalización de los pequeños negocios de las mujeres autónomas con pocos recursos para invertir en ello y con grandes capacidades emprendedoras. ¿Qué nos cuentas, María Virginia? Ya son preguntas muy especializadas, ¿eh? Sí, son Pero preguntas muy especializadas, pero insisto en que esto también se ha planteado. Los estudios lo que demuestran es que el autoemprendimiento femenino es mucho más difícil porque las mujeres tienen menos nivel de renta previa y además tienen más dependencia del apoyo familiar. A pesar de que su formación es igual o mejor que la de los varones, sin embargo, sus condiciones personales, familiares y salariales, al ser menores, tienen menos capacidad para autoemprender. Y de hecho, lo que ha sucedido, como también indica, yo creo que deduzco que quiere decir la pregunta, ha sucedido que han apostado por negocios muy pequeños, muy locales, bueno, con menores dimensiones o con dimensiones más locales y que han sido, por tanto, más vulnerables tanto a las crisis económicas como, en el caso de la emergencia sanitaria, a las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, que ya sabemos que son muchas. Entonces, es verdad que las mujeres, una vez más, desde el punto de vista del autoemprendimiento, están en unas condiciones de clara inferioridad. Y de esto se ha sido muy consciente también. Y la estrategia de igualdad también apuesta por esto y entiendo que va a haber financiación para el autoemprendimiento femenino. Yo no llevo, claro, todas las comisiones que se ocupan de la financiación, pero ha sido una de las cuestiones que hemos pedido, que hemos solicitado, incluso también que todos los presupuestos, todo el presupuesto de la Unión Europea esté atravesado por la perspectiva de género. en cualquier caso, tú vas a luchar por ello, ¿no? María Virginia. Clarísimamente. Podemos contar contigo, ¿no? Tengo Sí. otro sector aquí que está relacionado con tu trabajo también en la Comisión de Cuestiones Rurales. Nos pregunta ¿De cuestiones, perdón, has em, dicho, Yura? agricultura y Ah, cuestiones rurales. Tengo aquí a Lourdes Menacho Vega y dice que las entidades y administraciones relacionadas con el desarrollo rural están muy masculinizadas. Y si estamos las mujeres, es con todo aquello relacionado con los cuidados. Se confunde el desarrollo agrícola con el desarrollo rural. Esto último abarca mucho más. ¿Tienes algo que decir al respecto? sí, en primer lugar que estoy de acuerdo con la última afirmación, por supuesto. Desarrollo rural y desarrollo agrícola son dos cosas diferentes. El desarrollo rural requiere, como decíamos, de políticas públicas que son diferentes completamente al desarrollo, a las que requiere el desarrollo agrícola, ¿no? Agricultura y desarrollo rural están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Normalmente en la PAC, en la Política Agrícola Común, se tienen en cuenta los dos factores y de hecho se habla siempre de los dos pilares, ¿no? Pero que están interrelacionados, pero evidentemente se distinguen, ¿no? Y en cuanto a que es un espacio masculinizado, bueno, pues profundamente masculinizado, de los más masculinizados. De hecho, una de las cosas que hemos querido resaltar tanto en esta nueva PAC como sobre todo en la estrategia de la granja a la mesa, que es la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria de la Unión Europea, es la importancia de las mujeres rurales, que bueno, ocupan un lugar relevantísimo y sin embargo están claramente marginadas. Para empezar, porque no tienen acceso a la tierra, las tierras que tienen son muy pequeñas y por tanto reciben muy poco dinero de la PAC. Y en la mayor parte de los casos, incluso cuando tienen acceso a la tierra y porque la han heredado o porque son titulares, normalmente no la gestionan, es decir, la gestionan sus parejas. No digamos ya cuando hablamos de cooperativas agrarias o hablamos de sindicatos agrarios. Ahí las mujeres no tienen apenas representación. Esto está también muy trabajado y desde luego es una de las causas que a mí me motivan más en la Unión Europea, entre otras cosas, porque atraviesan claramente las tres comisiones en las que trabajo, la de Agricultura, la de Empleo y la de Mujeres.
Nosotras estamos trabajando mucho con jornaleras, con temporeras, pero también con propietarias. Y tenemos además un documental que aprovecho para promocionar, porque me parece un documental maravilloso, que es sobre mujeres rurales, la lucha de las mujeres al sur de Europa, donde intentamos plantear la tesis ecofeminista que yo he defendido siempre, que es que las mujeres tienen unos aprendizajes y unas habilidades especiales que, por lo que hace a la transición ecológica, socioecológica, son completamente esenciales y que nosotras vamos a ser las líderes y las adalides de esa transición. Y, por lo tanto, no solamente es que por justicia se nos tiene que dar el lugar que nos corresponde, sino que además ese lugar bueno, puede favorecer al desarrollo rural, al desarrollo agrícola y a la transición ecológica. Tengo aquí una pregunta con otro ángulo que se refiere a la violencia contra mujeres. Es una pregunta de Patricia Sanz, de la ONCE. ¿Se han planteado a nivel europeo elaborar una estadística de recopilar datos en cuanto al número de mujeres que como consecuencia de la violencia de género adquieren una discapacidad? ¿Eres consciente? Bueno, a ver, tenemos un problema con los datos justamente porque no tenemos calificada la violencia de género como eurodelito. Tenemos un problema con los datos porque ya comentaba al principio que hay solamente 2 leyes que califican la violencia contra la mujer como violencia de género y además son 2 leyes de Suecia y de España que ni siquiera están entendiendo lo mismo por violencia de género. Porque en el caso español sabemos que es pareja, en el caso sueco se incorporan ahí algunos otros elementos. El resto, hay 10 países que hablan de violencia doméstica y no de violencia de género, y el resto hablan de lesiones, homicidios, es decir, subsumen a otros tipos penales. Entonces, en el momento en el que nosotras, a la hora de aproximarnos a este fenómeno, ya lo calificamos y lo tipificamos penalmente de forma diferente, pues ya, claro, cuando vamos a recoger datos, cada uno nos está contando una cosa. Después, los datos son muy difíciles de recopilar porque hay muchos gobiernos, como estamos viendo, que no tienen ningún interés en recopilar datos sobre violencia contra las mujeres. Son precisamente los que están bloqueando en el Consejo pues, las diferentes directivas de las que hablaba antes y, por supuesto, también el Convenio de Estambul o la calificación de la violencia de género como eurodelito, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí un agujero. Los datos que tenemos proceden fundamentalmente de estudios que hace el EIGE o de estudios que hace la Agencia de Derechos Fundamentales. Los datos que antes he indicado de violencias contra las mujeres son datos que proceden de la Agencia de Derechos Fundamentales y que, por tanto, necesitarían una mayor elaboración. Incluso es probable que la violencia sea superior a la que reflejan esos datos. Por lo tanto, no tenemos datos fidedignos. Y hasta que esto no se califique como tal, no los vamos a tener. Hay una atención a las mujeres con discapacidad y, desde luego, a las mujeres de las que resulta una discapacidad, bueno, tras ser víctimas de violencia. Hay una intención, desde luego, de atender a este colectivo por parte de la Comisión FAM, y estamos colaborando y colaboramos con el CERMI y colaboramos con otras organizaciones, pero evidentemente son aproximaciones todavía muy precarias. Bueno, tengo aquí una pregunta de Fátima Anillo, que en primer lugar te agradece que tu intervención ha sido tan claro y como lo hacen casi todos los oyentes que nos están escribiendo. Y Fátima nos pregunta en calidad de presidenta de Clásicas y Modernas. Nos gustaría saber qué posibilidades hay de llevar las políticas de acción positiva a la distribución de fondos europeos. ¿Cómo se puede conseguir financiación, María Eugenia? Algo que te preguntan mucho, creo. A ver, los fondos europeos, si hablamos, por ejemplo, del Next Generation y todo eso, yo también estoy muy preocupada con que esos fondos europeos no se distribuyan con perspectiva de género. El acceso a los fondos europeos por parte de mujeres empresarias, grupos de investigación paritarios o con objetivos investigadores que tengan que ver con el género. Esto sí se accede, ¿no? Se accede a fondos de la Unión Europea y además hay programas específicos para eso, ¿no?
Pero no sé si la pregunta va más bien dirigida a los fondos europeos que se están distribuyendo en este momento, ¿no? A los fondos de recuperación y Next Generations o no. Si es el caso, yo comparto la preocupación de que estos fondos no se distribuyan con perspectiva de género porque no sé si hay verdaderamente una atención por parte de los estados, por parte de los gobiernos a esta cuestión. Y además me preocupa también que buena parte de esa distribución pueda quedar en manos de empresas a las que tenemos menos posibilidades de controlar. Yo ahora mismo no puedo responder con certeza esa pregunta y lo único que puedo es compartir el miedo o la cautela, ¿no? En fin, Clásicas y Modernas además es una asociación de mujeres que me gusta mucho. Mm. Tengo aquí una pregunta que tiene que ver con tu vida universitaria y como científica. Nos pregunta África González. em, relación a las mujeres científicas, su carrera profesional y qué hacer para que puedan optar a puestos de responsabilidad. Sigue existiendo la misma tijera desde hace años sin mejorar nada la proporción de mujeres en puestos de decisión en el ámbito científico. Y ahí puedes contar algo de tu propia experiencia, supongo, ¿no? Pues tiene razón, ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Yo creo que la universidad pues es un espacio muy masculinizado, muy envejecido además, lamentablemente, con donde los jóvenes están poco motivados porque de hecho tienen muy pocas posibilidades de acceder a puestos de trabajo estables y donde todas las decisiones o buena parte de las decisiones la toman pues hombres, varones y además con una homogeneidad pasmosa, ¿no? No hombres varones únicamente. Y no voy a decir lo típico heterosexuales, blanco y propietario, sino de la misma clase social, de la misma cultura política, de la misma cultura académica. Bueno, en este sentido la universidad es muy premoderna, ¿no? Y me parece que a pesar bueno, de que el lugar que ocupa en la sociedad es un lugar que debería ser transformador, bueno, pues está casi en los mismos puntos que el ejército y la iglesia, ¿no? Ahí se nota que es una institución medieval y casi preestatal. Yo lo he criticado mucho, evidentemente. Cuando yo saqué mi plaza de titular, éramos 18, creo, profesores de filosofía del derecho en la Carlos III y éramos solamente 3 mujeres titulares y hoy, recientemente, han entrado 3 mujeres, no, perdón, 2 mujeres como titulares interinas y seguimos siendo las 3 mismas titulares que éramos. Estoy hablando de hace 20 años. Es decir, que la lentitud es pasmosa, ¿no? Y las oportunidades que se le abren a las mujeres son muy escasas. Esto unido a que en los estudios de género antes no solamente es que no contaban, sino que descontaban. Para conseguir un sexenio de investigación, más te valía no presentar publicaciones, por muy buenas que fueran, que estuvieran orientadas únicamente al género. Nosotros en Filosofía del Derecho podríamos presentar cosas que tuvieran que ver con Kelsen, ¿no? Con la teoría pura del derecho, con cuestiones de principios y valores, argumentación judicial, pero desde luego olvídate si presentabas unas publicaciones que tuvieran una orientación feminista porque no te concedían el sexenio y además te lo decían con toda claridad. No le concedemos el sexenio porque su investigación no es relevante. Eso lo contaba el otro día Carmen Valls en una entrevista y quienes hemos pasado por la universidad en esas épocas sabemos que es así. Ahora mismo quizás no sea tanto así, pero desde luego uno tiene que trufar. Si yo tuviera una alumna, que tengo muchas, que se dedican a temas de género, siempre le diría que trufara las investigaciones de género con otras tantas, porque es así. Bueno, me gusta la comparación con ejército y iglesia y creo que es un poco así, sigue un poco así, ¿no? Sobre todo hace 20 años era así. Te voy a hacer una última pregunta, María Eugenia, porque ya estamos hablando durante mucho tiempo y nos estás dando mucha información. Otra vez te vamos a pasar todas las preguntas que están por ahí y si vosotros los oyentes tenéis una pregunta después o se os ocurra algo, también lo podemos mandar a María Eugenia. La última pregunta es una reflexión y una pregunta y nos viene de Pilar Ríos Fortea.
y nos dice, curioso comprobar que trabajando todas en la misma dirección hay un desconocimiento grande de las políticas y resoluciones europeas. Bueno, creo que es una crítica que escuchamos mucho, tú y nosotros igual. Y la pregunta es, ¿se está adoptando alguna medida en Europa dentro de la representatividad, qué palabra, de las mujeres en el ámbito de la cultura? Eh, bueno, voy por partes. Desconocimiento es cierto que hay. Hay desconocimiento porque los partidos políticos no apoyan muchas veces poner en valor lo que hacemos en el Parlamento. Muchas veces el Parlamento se convierte en un espacio, en el nuevo espacio de conflicto partidario de la última cuestión que se ha debatido en el ámbito nacional, y esto no ayuda. No ponen en valor tampoco ni los partidos ni los medios de comunicación el trabajo de los eurodiputados y eurodiputadas, porque normalmente quedan reabsorbidos por sus representantes estatales y por sus propios partidos políticos. Y esto no ayuda. Yo he hecho muchísimo esfuerzo por difundir lo que hacemos los europarlamentarios allí, específicamente en temas de género. De hecho, he recibido una felicitación por parte del propio Parlamento Europeo por ser especialmente pedagógica, porque lo que hago es básicamente mucho trabajo en redes, con las vitaminas feministas, con documentales, y intento pues salir adelante por ahí, pero es cierto que en la medida en la que en nuestro impacto sobre la política estatal está mediatizado por los partidos políticos y los medios, bueno, nos cuesta más trabajo llegar. Y además, muchas veces también el propio carácter de nuestro trabajo no lo hace atractivo desde el punto de vista mediático, porque hacemos un trabajo que es a medio largo plazo, lento, fruto de muchísimas negociaciones, y yo creo que es el trabajo que hay que hacer en política, y de hecho me parece que en este sentido el Parlamento Europeo es un ejemplo, pero no es el trabajo que se suele hacer en política en los diferentes estados, donde la política ya se ha acomodado a los ritmos de los medios de comunicación y donde ya apenas hay espacio para la reflexión, la deliberación y la negociación. Entonces, eso hace que sea difícil trasladar nuestro trabajo hacia afuera, ¿no? En cuanto a la representación de las mujeres, hay más representación de mujeres en el Parlamento Europeo. De hecho, tenía por aquí si no me equivocaba, tenía por aquí también el dato de qué porcentaje había. Pero bueno, hemos subido bastante la representación en el Parlamento Europeo, no sé si somos 39% o así. Y en cuanto a las mujeres y la cultura, pues no estoy en la Comisión de Cultura, pero también me consta que se está intentando trabajar en eso. Yo hice un programa que titulé El Balcón, un programa para público televisión para mujeres de la cultura, para intentar llevar allí pues a cantantes, escritoras, pintoras, y quedé completamente perpleja cuando me di cuenta de que había mujeres impresionantes, no hablo de cantantes súper conocidas y así, que también las hay, pero de mujeres impresionantes que habían incluso recibido premios nacionales e internacionales que eran perfectamente desconocidas, ¿no? Y esto pues es pues un problema gravísimo que tenemos, ¿no? Gravísimo. Ahora, bueno, ya lo ha dicho Jürgen, yo formo parte del patronato del Reina Sofía y, bueno, por suerte el Reina Sofía tiene un director, Manolo Borja, que es una persona no solamente gran conocedora del mundo del arte, sino muy sensible desde el punto de vista del género. Creo que el museo está haciendo una apuesta muy clara por el feminismo y por la visibilización de las mujeres. Estas son apuestas que muchas veces dependen, lamentablemente, no de las estructuras y las instituciones, sino de las personas concretas que ocupan los puestos concretos, ¿no? Por eso es tan importante, incluso aunque las mujeres no sean feministas, por eso es tan importante que las mujeres lleguen a lugares de visibilización y a espacios de poder donde se tomen decisiones, porque por lo general siempre hay un impacto positivo sobre las mujeres. Pero sí, hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo que todavía, una vez más, es precario. Perfecto. Muchas gracias, María Eugenia.
Creo que eso ha sido un curso intensivo. Yo, por lo menos, yo he aprendido muchas cosas nuevas y creo que tenemos que repetirlo, ¿no? Porque hay mucho Por más que hacer. supuesto. Podríamos seguir aquí 2 horas más. Y bueno, os agradezco también a los oyentes la participación tan activa con tantas preguntas. También le voy a decir gracias a Carmen, que ha moderado el chat, y a Begoña y a todo el equipo de Media Luna que ha montado la parte logística. Y espero volveros pronto en otro Conversando con María Eugenia. Sí, sí, yo estoy Si siempre nos permites, María disponible. Eugenia. Yo estoy siempre disponible. El tema de las mujeres me motiva mucho, me he dedicado toda mi vida a eso, también en el ámbito de la investigación y la universidad. Y cualquier cosa, y si suscita interés, pues muchísimo mejor porque además me alegra, ¿no? Que haya tanta gente interesada en conocer y en conocer también lo que se hace desde el Parlamento Europeo, que es mucho, ¿no? Genial. Entonces, que tengáis todos un buen martes y vamos a seguir conversando con Europa. Hasta la próxima vez. Chao.